bienvenida al segundo capítulo de nuestro podcast aquí en Conectamos. Le tenemos a un miembro de la red, un súper profesional, súper pro. Él es CEO, fundador del coaching estratégico en Paraguay, Héctor Torres. Bienvenido a nuestro segundo podcast. Muchísimas gracias, María, por la invitación. Estamos aquí para compartir todo lo que necesitemos en relación a la estrategia. Qué gusto. Bueno, y hoy queremos tocar el tema de activar tu ser estratega. ¿Qué tan importante es y ser un líder estratega en estos tiempos? ¿O qué realmente significa ser estratega? Una de las cosas que siempre encontramos en el proceso de la formación estratégica es de que siempre se centran en los modelos estratégicos. Se centra justamente en acompañar el mismo sistema educativo que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? De que nuestro sistema educativo nos entrena a seguir modelos, a seguir métodos, a seguir procesos. Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica, de reunirnos para establecer una estrategia de mercado o de lo que sea, naturalmente, ¿qué hacemos? Buscamos basarnos en estructuras. Entonces, ¿qué pasa? Que las estructuras pueden ser perfectas, los métodos pueden ser perfectos en los papeles, en la planificación, en la estructuración. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos, y eso está visible a nivel mundial, es de que nos encontramos con personas que no tienen una mentalidad estratégica. Entonces, cuando hablamos del ser estratega, hablamos de la construcción interna, desde adentro para afuera. O sea, ¿quién es el ser pensante? ¿Quién es el ser que realmente analiza, evalúa, no solamente los procesos que nos muestran justamente los diferentes modelos, sino tener la capacidad de poder mirar en más de una dimensión como para poder observar todos los elementos que engloban y que hacen justamente de que una estrategia pueda desarrollarse y diseñarse de manera efectiva. Buenísimo. Héctor, y cualquier profesional, o sea, yo estoy trabajando tanto de manera dependiente, soy un gerente de área, soy CEO de una compañía, soy un profesional independiente, tengo la necesidad, realmente tengo, más que la necesidad, debo realmente desarrollar esta habilidad de ser estratega. Todos necesitamos desarrollar esa habilidad de ser estrategas. Naturalmente, todos somos estrategas porque de alguna u otra manera nos enfrentamos a diferentes desafíos en la vida. Y esa construcción de las diferentes experiencias, nosotros lo traducimos como una sabiduría práctica, como el saber cómo se hacen las cosas. Y eso nos permite tener ya una mentalidad con la que enfrentarnos ante las circunstancias. Y ahí comienza el proceso de la estrategia. Sin embargo, esa mentalidad estratégica no la desarrollamos cuando no tenemos la capacidad de poder traer las experiencias acabadas y poder utilizarlas como una herramienta práctica y válida ante cualquier circunstancia que nos estemos enfrentando. Entonces, en relación a la formación y al entrenamiento y al trabajo de formarnos como estrategas, eso debe ser una constante. Todas las personas que se encuentran en el espacio de toma de decisiones estratégicas, como por ejemplo los mandos medios, los gerentes, los CEOs, necesitan desarrollar un proceso de entrenamiento en la construcción de la mentalidad estratégica. Sí. Me viene un poco esto desde tu formación, Héctor, que bueno, te formaste como coach estratégico. ¿Y qué realmente, cuál es el contenido? O sea, yo me tengo que formar como coach estratégico. ¿Qué es lo que se desarrolla dentro de ese programa? Excelente. En cuanto al contenido en sí del programa, es un contenido realmente bastante heterogéneo. No está centrado solamente en los conocimientos del ser estratégico. Porque para nosotros, el estratega tiene que primeramente dimensionar su realidad. ¿Qué quiere decir eso? Necesita identificar su escenario, en dónde está parado, qué está haciendo, cuáles son sus actividades, no solamente dentro del mundo profesional, sino también dentro de su vida personal. Cómo se desarrollan sus finanzas, cómo se desarrolla en su relación de pareja, en su relación con los hijos, en su relación con los amigos. Porque de alguna u otra manera, alguna debilidad que tenemos en estas áreas automáticamente interactúan en el proceso emocional y hace que a veces tomemos decisiones más acertadas. Entonces, dentro de ese proceso de formación, trabajamos un conjunto de contenidos basados primeramente en la filosofía de las artes marciales
que es donde considero, y justamente es lo que planteo en el libro, del Sendero del Estratega, en el cual justamente el momento que las artes marciales o la filosofía de las artes marciales se encargaron de resguardar muchos principios estratégicos. Y estos principios estratégicos naturalmente se transmiten de generación en generación a partir de los maestros dentro de los dojos, dentro de los tatamis, en los espacios de entrenamiento de artes marciales. Lo que hace el coaching estratégico es sacar toda esa filosofía, sacar todo ese modelo de pensamiento, la construcción del pensamiento estratégico, la capacidad de poder analizar fuera del dojo y poner al servicio del estratega empresarial para que justamente pueda tener esas herramientas que le permitan desarrollar ese pensamiento estratégico. Además de eso, trabajamos también con la incorporación de muchos otros puntos, como por ejemplo, hacemos el análisis estratégico de las grandes corporaciones de conocimiento. Me refiero específicamente a entender cómo funcionaba Egipto, cómo funcionó Grecia, cuáles fueron sus principales acciones. Cuando hablamos de Roma o cuando hablamos inclusive hasta de los pueblos precolombinos, podemos entender cómo funcionaban estratégicamente a nivel social, qué es lo que les permitió perdurar a lo largo del tiempo. Si nosotros traducimos eso de manera estratégica dentro de las corporaciones, podamos darnos cuenta de un hilo conductor. Entonces, eso es lo que justamente transmitimos, es que se convierte en unas claves del proceso de la formación de la estratega, cuando aprende a identificar ese proceso. Eso le da la capacidad de poder predecir escenarios complejos con el objetivo de poder darnos cuenta cuáles son las posibles acciones o las mejores prácticas que podamos realizar. Entonces, dentro de ese proceso también sumamos otros conceptos, como por ejemplo el concepto de la neuroestrategia, entendiendo de cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son los saboteadores que naturalmente nos produce nuestro proceso mental, y el de que nosotros tengamos la capacidad, como decía justamente uno de los grandes estrategas del Japón, Yasuo Munenori, en el cual decía de que el secreto está en la mente, que la mente crea el pensamiento y que nosotros tenemos que aprender a identificar el primer pensamiento para que sobre eso podamos construir herramientas válidas y no simplemente discursos vanos. Mira qué interesante. Y muy interesante esto que traes a colación, Héctor. Trabajar en la persona integral, ¿verdad? Porque de repente vos escuchás planificación estratégica o tenés que ser estratégico y pensás más en lo laboral, ¿verdad? No pensás en tu día a día, con tu esposa, con tus hijos, la relación con tus amigos, en el día a día. Y esto que nombras es en cada situación de tu vida, ante cualquier situación que tengas, ¿verdad? Realmente usar este pensamiento estratégico o parar, analizar, me vienen esas, ¿verdad? Ese significado un poco de antes de actuar, buscar algo estratégico para que realmente sea exitosa tu vida en todos los ámbitos. Así mismo, una de las enseñanzas que me deja mi maestro en estrategia, justamente en artes marciales, que es Michel Echenique, a quien le dediqué mi libro, él justamente nos decía lo siguiente: nosotros tenemos que aprender a ser buenos en todo, no a ser bonitos, porque el ser bonito nos lleva a que inclusive la gente nos tome por tontos. Sin embargo, el ser bueno en todo nos tiene que llevar a tener la capacidad de poder buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Entonces, no podemos ser buenos solamente en el mundo profesional ni en la vida personal abandonarnos. Sin embargo, tenemos que aprender a construir justamente ese sentido de fortaleza interior en estos dos escenarios. Sí. No, ahora puedo realmente relacionar y todo lo que el coaching estratégico te forma, porque hablamos al inicio de un líder, de un CEO, de un gerente, pero más allá de todo eso está la persona. Así la persona de su crecimiento integral en todos sus roles, realmente construir y decir, sí, soy exitoso en todo esto. Y sí se puede esto. Así mismo. Se puede lograr, y la clave está justamente en no generar una estructura, que es lo que justamente nosotros evitamos. A nosotros particularmente nos llama mucho la atención de que siempre queremos estructurar cosas. Sin embargo, el orden tiene que ser dinámico. Nunca las cosas pueden ser estables, porque el mundo es cambiante,
las cosas cambian hoy en día prácticamente en milésimas de segundos. Entonces, dentro de ese proceso, la estabilidad del pensamiento estratégico es lo que más importa. Porque puede haber una variabilidad en miles de cosas, sin embargo, la invariabilidad de la mente que hemos construido a partir del proceso de la formación como estrategas hace que podamos mantenernos ecuánimes, o sea que equilibrados en mente, en emociones, en energía y en cuerpo ante las circunstancias que nos pasan. Qué bueno, esto que nos contás. Bueno, yo sé de tu formación en artes marciales desde tus inicios, ahí nos vas a contar un poquito de los cuántos años que estás en eso y cómo te formó realmente cuerpo, espíritu, mente, o sea, tener eso que vos decís desde muy, haber mamado eso desde muy chico. Hoy, desde tu ser profesional y sumado al coaching estratégico, ¿cómo vos lo ves? ¿Cómo ves todo eso que pasaste, ¿verdad? Lo veo realmente como un camino que se construyó. En primera instancia, una de las cosas que particularmente siempre digo que mi formación de base son las artes marciales. Inicié mi proceso de formación a los 13 años. A los 16 años ya me había prácticamente casi graduado de cinturón negro. Empecé a enseñar y transmitir el mensaje de alguna manera de las artes marciales, ya de alguna manera como una forma más bien técnica, que con el transcurso del tiempo se fue traduciendo en un sentido más filosófico. En el sentido de que era importante, más allá de la habilidad técnica, de que el practicante aprenda a encontrar su centro. Cuando aprendía a encontrarse a sí mismo, entraba con seguridad, entraba con confianza. Y eso es lo que de alguna manera fui construyendo dentro del proceso de la formación de las artes marciales, en donde me otorgó muchísima disciplina, y no una disciplina centrada en la obediencia ciega, sino que en un entender de que haciendo el camino que ya construyeron justamente los sabios en las artes marciales, podemos realmente ahorrarnos muchísimos errores en la vida. Dentro de las técnicas marciales hay muchísimos secretos. Entonces, esto traducido todo dentro del programa de entrenamiento, lo que nos llevó es justamente a trabajar 5 valores fundamentales que trabajamos y que son nuestros valores principales. El primer sentido es el orden y disciplina, o sea que necesitamos poner orden y disciplina en todo nuestro quehacer cotidiano. No solamente dentro del espacio del trabajo, sino que también en el espacio de la vida personal. Saber realmente qué quiero, saber lo que no quiero, a qué estoy dispuesto a enfrentarme, a qué no estoy dispuesto. Eso es poner orden en el entorno, en las circunstancias. Como segundo principio o valor, trabajamos mucho el concepto del ritmo. ¿El ritmo qué es? Es la capacidad de saber cómo funciona. Saber que debo entender de que mi ritmo no es el ritmo del otro y que el ritmo del otro no es mi ritmo. Y que cuando aprendemos a combinar diferentes ritmos, podemos realmente formar equipos eficientes de trabajo y eficaces también.